Amigos de Séptimo Cantón, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos con un buen invitado, un hombre que ha sido trascendente para la vida política del estado de Nayarit. Estamos hablando de Carlos Hernández Ibarría, el famoso talibán, que ya luego nos platicará cómo viene ese apodo, que se quedó prácticamente como un logo o como una marca prácticamente en el mundo de la política local. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Gabriel. Qué gusto que estés en mi casa, que es tu casa. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí, en tu inmueble, acompañándonos, facilitándote a los nayaritas, facilitándole a los nayaritas principalmente la posibilidad de poder aprender lo que ha sido el bagaje de tu trayectoria y también lo que has dejado. A veces se dice muy fácilmente que una persona hizo esto, hizo lo otro, pero no sabemos el trabajo que hay detrás de ello. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Gabriel. Y para mí va a ser un placer platicar contigo y a través de ti con todas las personas que es tu auditorio. Será un enorme placer. ¿Dónde naces? Nazco aquí en Tepic, en la calle León Hidalgo. Soy 100% nayarita, de padre nayarita, de madre nayarita. ¿Nos podrías platicar cómo fue tu niñez? Fue errante. Yo nazco en Tepic, vivo 2, 3 años, los primeros. A mi padre lo cambian en Comisión Federal de Electricidad a la apertura de la nueva planta de generación eléctrica en Puerto Vallarta y nos vamos los que en ese momento habíamos nacido, mis primeros hermanos y tu servidor con mi padre y mi madre. Después de un tiempo venimos a radicar un año en Estación Nanchi Nayarit, en la casa de mi abuela materna. Posteriormente nos venimos a radicar a la ciudad de Tepic. Yo estuve en segundo año de primaria en la escuela Ignacio Manuel Altamirano en la Mololoa. Después de ahí nos regresamos a Vallarta y allá estudio tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria e inicio la secundaria. Luego nos regresamos a Tepic y hago primero secundaria. Y de ahí nos vamos a Guadalajara por motivos del trabajo de mi padre. ¿A qué se dedicaba tu papá? Él siempre fue mecánico en Comisión Federal de Electricidad, mecánico industrial. Siempre estuvo en eso y le iba bien porque en Comisión Federal de Electricidad siempre los sueldos han sido buenos y por ese motivo pues todos mis hermanos estudiamos en Guadalajara Ujú. con esa condición ventajosa de tener un padre que trabajaba allá, pero que nos dio la posibilidad de estudiar a todos, por cierto, en escuelas de gobierno, que eran muy buenas todas, en ese tiempo. Pero Después me fuiste, regreso. pero fuiste niño feliz. Sí, fui un niño feliz porque los paisajes de Estación Anchi, de Tepic y de Puerto Vallarta eran la naturaleza. Eran paisajes maravillosos que no le envidian nada a ningún otro paisaje del mundo. Pues ya nos estábamos aproximando a una etapa muy bonita ya en Guadalajara, ¿fue? Sí, estudié en la etapa final de la secundaria, la preparatoria y la universidad. Estuve en Guadalajara estudiando eso. Después se abre una oportunidad muy interesante para iniciar mi carrera política con el pie derecho en cuanto al aprendizaje. Un grupo numeroso y con mucha vocación política de la Universidad de Guadalajara nos fuimos a ayudarle a lo que sería la campaña presidencial de Javier García Paniagua, Ujú, gente de Jalisco. ujú. Él estaba en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y se llevó un grupo de gentes de la Universidad de Guadalajara, y entre ellos, y aprendimos muchísimo de todo lo que pasó con García Paniagua y esa transición presidencial, que no fue solo la transición de un grupo, sino fue la transición de la política a lo que después se llamó la tecnocracia. Y esa transición es muy importante porque marca un rompimiento del sistema político mexicano, que después tuvo una serie de eventos sucesorios sin madurez política, me refiero a madurez social en la evolución, hasta culminar en este cambio que está sucediendo, pues que no termina de echar los cimientos y la claridad que todo régimen debe tener por el tiempo de maduración y la evolución.
¿De qué tiempo estamos hablando? Más o menos, ¿entre qué años? Me fui a la Ciudad de México en 1981, que fue en el año que yo salgo Ah, ok. de la Escuela de Economía, mismo año que yo dejo de trabajar en Comisión Federal de Electricidad, porque yo para pagar mis estudios estudiaba en Comisión Federal de Electricidad. Termino la carrera y termino con comisión. Y me voy a México a hacer política y desde entonces me apasiona. Ahí conocí a grandes actores de la política nacional. ¿Con qué te quedas, ya que anduviste por ahí en las grandes ligas de la política, como por ahí se suele decir? ¿Con qué personajes te quedas, a lo mejor en lo personal o en la operación política? Porque pues de ahí aprendiste. Yo estuve en México en el Comité Nacional del PRI en la Secretaría de Divulgación Ideológica, Ujú. conociendo una ideología profunda que fue la del nacionalismo revolucionario, de una izquierda mixta. ¿Qué quiere decir? Que era izquierda pero era centro y era también condescendiente con la derecha, como siempre ha pasado en este país, que sigue pasando. Ujú. Nuestro país es más centro que derecha o que izquierda. Sin embargo, tiene matices. Y en ese momento fue trascendente porque García Paniagua representaba ese centro izquierda de la Revolución Mexicana. Mucha gente no conoce de ideología y juzga la política por puras eventualidades. La política tiene más sentido que los rumores y que las versiones superficiales. La política es conocer a fondo al ser humano y conocer a fondo su comportamiento social. Es decir, la política es a la par psicología y sociología. Y las dos tienen que ser analizadas a fondo y muy en serio. Por eso, pues la política no ha estado al alcance de mucha gente, aunque ande en el gobierno, aunque ande en los partidos, aunque ande en las campañas. Eso no siempre es política. Política es sociología y psicología aplicada al comportamiento del ser humano de manera individual y de manera colectiva. Esa es la política. ¿En qué año decides retornar de nueva cuenta a tu estado? Cuando García Paniagua no es propuesto como candidato a la presidencia de la República, sino que esto recae en Miguel de la Madrid, que ahí empieza la tecnocracia y entonces los grupos políticos de formación en el nacionalismo revolucionario, pues empiezan a romper. De ahí viene la fractura de donde migran fuera del PRI, que se fue madurando poco a poco, pero ahí inicia el proceso, Ujú. pues Muñoz Ledo, González Pedrero, que fue el tutor político de López Obrador. En aquellos años era el tutor político de López Obrador, que todos estamos en el PRI, por eso uno tiene que tomar con mucho cuidado los cuestionamientos partidistas, porque son muy relativos. Al final todos teníamos un tronco común y los partidos de oposición jugaban un papel tan sutil, por decirlo de esa manera, que cuando López Portillo fue candidato a la presidencia de la República, no hubo candidato de oposición. Eso te dice de qué se trataba, Ujú. de qué se trataba la profundidad de los partidos políticos, su ideología. O sea, nunca hubo tal y siempre será relativa. La, la, la filosofía, la ideología política viene de un pensamiento aplicado a la realidad y transformado a través de la verdad. Si no transformas la sociedad a través de la verdad, pues tampoco es política y no contiene ideología. A veces contiene discurso, pero no contiene ideología. Para que Ujú. contenga ideología debe llevar rumbo certero y cierto en sus conceptos. Certero de hacia dónde va y cierto en sus conceptos de por qué. Y Ujú. cuando tú tienes claro a dónde vas y por qué, pues tú tienes un concepto político, filosófico, ideológico, pues completo. Mientras no exista eso, no existe. Por eso uno se vuelve inmune a la crítica superficial, al ataque eventual. Es irrelevante. Pues ya te retornas a tu estado y empiezas a colaborar en tu partido, que era el PRI. Sí, ¿Qué pasa en ese periodo? cuando sucede ese rompimiento político, mis amigos del Comité Nacional del PRI, yo les pido que me ayuden a regresar a mi estado en condiciones políticas claras. Y entonces le hablan a don Emilio González, que era el gobernador, y don Emilio, pues como eran esos tiempos y como siguen siendo de muchas maneras,
me asigna un espacio y un papel en el Comité Directivo Estatal del PRI y empiezo a recorrer todo el estado, absolutamente todo el estado. Don Emilio le propone al Comité Directivo Estatal del PRI en ese momento que se haga una asamblea en cada comité seccional del estado. Es decir, recorrer todos los comités políticos de base en todo Nayarit. ¿Qué significó? Pues recorrer la costa, la llanura y la sierra. Entonces, me integré a Nayarit, me reintegré a la política nayarita de tiempo completo y con el territorio completo. Y eso fue muy afortunado. Viviste la etapa de con don Emilio, luego ya viene pues ya otro gobernador que fue Celso, si no me recuerdo. Sí, por cierto, con distancias políticas muy importantes. En ese tiempo, pues don Emilio estaba el líder del Senado. Eran evidentes las pugnas políticas, siendo el mismo partido. Las tensiones políticas existen siempre. Y existen más entre gente del mismo partido. Porque cuando un partido tiene el control, las luchas por el poder se dan donde hay poder. Y se dan internamente. Y entonces en ese momento se dio una lucha política entre el recién llegado grupo de Celso Delgado y el grupo de Emilio, que da poderosísimo y que tenía una base política en la presidencia del Senado de la República, que en ese tiempo pues, era don señor, porque era el segundo hombre fuerte de la CTM y era además líder del Senado. Entonces Celso Delgado como gobernador tenía un contrapeso enorme y el grupo de Emilio González pues estaba sobre el grupo de Celso en fuerza política, aún siendo Celso el gobernador. Entonces, como en ese tiempo el sistema era respetuoso, pues las luchas se daban debajo de la mesa, pero se daban. Y Celso, bueno, pues, tuvo un inicio muy complicado por la violencia que se desató en la penal, que le costó muy caro a Celso. Famoso. El famoso zorrazo, por cierto, gente enviada por Javier García Paniagua, que era el que dirigía la seguridad en la Ciudad de México. Casualmente. Si te fijas, las historias se van entrelazando. Se reciclan y apellidos permanecen y permanecen y en sectores que son afines entre abuelos, padres e hijos. Pues está el sexenio de Celso Humberto. ¿Tú dónde estabas? Estaba en ese momento, ya había salido el comité estatal del PRI al que yo pertenecía, por esa pugna entre el grupo de Emilio y de Celso. Y entonces yo me integro a una organización que de manera natural me tocaba integrar, la Federación de Profesionales y Técnicos, cuyo presidente en transición era Raúl Ibarra Rodríguez. Era el presidente de profesionales, pero el verdadero líder pues era Antonio Echevarría Domínguez. Luego se da la transición y Toño entra como presidente de profesionales y técnicos y nos convertimos, sin ser uno de los tres sectores, en el cuarto sector, pero con muchísima presencia política en el Estado. Y bueno, empezó a haber sospechosismo político y ya se dio una lucha política respetuosa, pero muy intensa. Y empezamos a luchar ya por territorio. En ese momento se da ya, ahora sí que, una amistad y un trabajo conjunto con Antonio Echevarría. Sí, así es. Hacemos un trabajo conjunto. ¿El año más o menos? A ver, más pues o menos llega Celso Delgado. Entonces quítale al 99, quítale 6 años. Es el 93. Quítale otros 6. Estamos hablando del 87 por ahí, más o menos. Desde ahí empezaron a trabajar. De ahí empezamos a trabajar, muy fuerte. Con Emilio ya estaba la Federación de Profesionales y Técnicos, pero Emilio tenía tal control que los espacios eran reducidos. Alguna vez intentamos competir en la democracia transparente por comités municipales del PRI, y pues Emilio, hábil como era, pues nos toreaba. Pudimos haberle ganado si hubiéramos competido, pero la competencia era de mentiritas. Entonces, cuando alguien podía ganar de a de veras y no era parte de lo que ya estaba previamente designado, pues no había elección. Y ahí me tocó 2 elecciones que no se realizaron, que hubiéramos ganado muy fácilmente, que fue Jala y fue Ixtlán. Teníamos un equipazo allá en profesionales que fácilmente hubiera ganado, pero no hubo elección. Entonces,
es parte de ese juego de la política sutil en que los poderes reales se imponen sobre la voluntad popular, cuando la voluntad popular no coincide con los poderes reales. Parece un juego de palabras, pero se tiene que revisar muy a fondo. A ver, participaste en varios eventos políticos. Yo recuerdo uno donde se encontraban pues puro peso completo, por así llamarlo políticamente, donde estaba Antonio Echevarría, estaba el general Vallarta, estaba, a ver, acuérdame los nombres. Félix Torres, Félix Torres, Liberato Montenegro, así es, Lucas Vallarta, Lucas Vallarta, no sé si Medina Aguiar, Medina Aguiar creo que también estaba por ahí, no eran sé como si, 7 o no sé si 6. Salvador Sánchez Vázquez, Sánchez Vázquez. todos ellos ahí estaban. Y fue una convención muy peleada, incluso en el radio. Yo me acuerdo que llegué a escuchar hasta una transmisión de más de 3 horas y se escuchaban muchos gritos, llegó el momento que cortaron la transmisión porque había ya incluso injurias. Bueno, esa convención no se llevó a cabo. Ajá. Quizá tú puedes estar hablando de la convención municipal cuando Félix Torres compite por la candidatura a presidente municipal, sí, con Antonio Echeverría. Ajá. Y creo que es esa. con Marco Antonio, que era el delegado de Sede Sol. Sí, fue peleada esa. Sí, es así. Bueno. Esa fue de asamblea, pero fue truqueada. A los contendientes eran 3 y a 2 le dijeron que iba a ser democrática. Y pues no fue democrática. Los chamaquearon. Bueno. De hecho, ese día fue el parteaguas para el rompimiento en Nayarit del Partido Revolucionario Institucional. Ese día, entonces, creo que a lo mejor me equivoqué que era para ese tema, pero sí fue... Que por cierto, en esa convención estuvo de espectador el general Vallarta y de contendiente Antonio Echeverría. Pero los chamaquearon. O sea, como si usabas en la política. Bueno, entonces ya estamos ante varias portadas de periódicos, los medios electrónicos que no había digitales, pues empiezan a hablar de una posibilidad de alianza derivado del rompimiento que hubo de grupos del propio PRI. Antonio Echevarría, yo recuerdo las portadas. Es una transición más larga que lo que tú dices. Platícame. O sea, ahí surge en origen político ese rompimiento, pero transcurre más tiempo. ¿Por qué? Porque entonces Félix Torres llega a la presidencia municipal de Tepic y empieza a buscar la candidatura para gobernador. Estamos hablando a la mitad del periodo de Rigoberto Ochoa Zaragoza. Y entonces Rigoberto Ochoa Zaragoza tenía como gran operador político al secretario general de gobierno, a Sigfrido de la Torre, con un estilo nada sutil, violento. Bueno, el famoso Piro. Muy violento. Yo disfruté ese estilo, sí, en persecuciones políticas también. Bueno. Y bueno, se hace el golpeteo con Félix Torres, lo cual desgasta la imagen del gobernador por el golpeteo tan burdo de Sigfrido de la Torre. Y entonces se va debilitando Rigoberto, pero él no sabe que está debilitando. Entonces transcurren, después de esa elección de Félix Torres, pues transcurren año y medio y llega el 98. El famoso 28 de enero de 1998, que es el rompimiento del grupo de profesionales y técnicos con Rigoberto Ochoa Zaragoza, que en ese momento no rompemos con el PRI, rompemos con Rigoberto Ochoa Zaragoza. Ya el rompimiento con el PRI va sucediendo de modo paulatino. ¿Y natural? Sí, y en el acompañamiento popular. Porque como todos nosotros veníamos del PRI, pues lo que más traíamos era priista. Mucha gente dice que perredistas y panistas. No había muchos, eran muy poquitos. Lo que más había era priistas. Por eso hay leyendas que dicen que el PAN y el PRI se unieron y derrotaron al PRI. No, fue el PRI con apoyo de lo que había del PAN y lo que había del PRD, lo que había del PT y lo que quedaba del partido el último partido de Alejandro Gascón Mercado. ¿PRS será? Que el PRS, que lo fundó Gascón Mercado, pero que ya no lo controlaba él, lo controlaba otro equipo. Entonces sucede ese rompimiento el 28 de enero y bueno, empieza a tener sentido el desgaste político de Rigoberto Ochoa. O sea, el garrote no le funcionó. Funcionaba más la sutileza de Emilio, que era el jefe político de Rigoberto, que la violencia verbal y real de Rigoberto, y desde entonces ya había carpetas.
por cierto. Por cierto. ¿Y cómo vives ese proceso? Porque era algo inédito. Yo lo comentaba al inicio de esta charla. Fue algo inédito no solamente para Nayarit, sino también a nivel nacional, ese experimento político que se dio. Fue inédito a nivel nacional e internacional. Bueno. Nunca se había juntado la izquierda y la derecha, con lo relativo que cada uno puede tener en su ideología, pero formalmente era la izquierda y la derecha. Fíjate la ironía. El presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador y el presidente del PAN era Felipe Calderón Hinojosa. De esos partidos nos hicimos. ¿Y comían en la misma mesa? No, ¿o no? Nunca comieron en la misma mesa. ¿No? ¿Sí había esa separación? Nosotros comimos en la misma mesa, pero no con ellos juntos. Ah, caray, esa es buena anécdota. Sí, es pues una... desde ahí había una animadversión, entonces. Sí, no tenían nada en común. Aceptaron ambos por la presión popular. En cuanto al PRD, ahí sí hay que reconocer que el que operó la anuencia del Comité Nacional del PRD fue Acosta Naranjo. Eso hay que reconocerlo. Y la anuencia nacional del PAN fue la base panista, que jugó un papel muy importante Rita Esquivel, en ese momento que era senadora, y ella convenció a los santones del PAN que aceptaran una asamblea estatal democrática, como lo fue. Y Toño gana el 98% de asamblea democrática interna del PAN. Y el PRD se viene así de lleno, con el aval de López Obrador. Se juntaron López Obrador y Felipe Calderón en esa alianza, no físicamente, en esa alianza, donde parecía imposible el agua y el aceite. Pues nunca han sido agua ni aceite. Bueno, ya hablaremos sobre... Es tan relativo eso. El tema de las ideologías, que por ahí ya platicamos hace unos días, sobre ya tu percepción en ese rubro. Pero bueno, yo recuerdo, porque yo era muy joven, muy joven, y me tocó estar en algunos pronunciamientos que hacía don Toño, en aquel momento en el centro de Tepic, y hasta la musiquita, todo muy bien armado, o sea, tenía un marketing excelente. Sí, era muy bueno. Era muy bueno y era un marketing ranchero. Toño Echevarría. Era muy ranchero, la creatividad era de gente de aquí. Hasta las azucaritas salieron. Y eso te voy a decir, lo crearon los niños. Así eso no fue ningún mercadólogo, fueron los chiquillos que se les ocurrió lo del Tigre Toño. Y entonces ya después del Tigre Toño de azucaritas, surgió por añadidura el Pato Lucas. Ajá. Y entonces sí hicieron las dos botargas, donde el Tigre Toño pateaba al Pato Lucas. Fue divertidísimo eso. Sí. No había mala fe, era muy divertido, porque era cosa de los chiquillos. Bueno, los moneros creo que se dieron vuelo en esa etapa. Sí, porque fue muy bonito. Fue muy bonito. Y además, nosotros sentíamos mucho respeto por el candidato del PRI, porque era una excelente persona. El doctor Lucas era una excelente persona. Hijos de él eran amigos nuestros. Así era así era la política. Realmente el pleito no fue con el doctor Lucas. Las diferencias importantes eran con Rigoberto Ochoa Zaragoza, porque él no sabía qué era la política. Él sabía de carpetas y de garrotes. Y se repiten a veces historias, ¿verdad? No sé si ya él superó emocionalmente eso, pero es chusco recordarlo. Sin mala fe, sin dolo. Claro, tú fuiste una víctima de ese momento que... Pues fui perseguido, claro. O sea, yo si no huyó un tiempo al Estado, pues yo hubiera caído a la cárcel. Carlos, ya el mero día de la elección, ¿ustedes tenían miedo de que les hicieran algún tipo de chanchullo, por así decirlo? Mira, nunca tuvimos miedo porque no le hubiéramos entrado. Teníamos el cuidado de hacer todo bien para que no sucediera el fraude. Teníamos la certeza del triunfo. Pero conociendo a Rigoberto, pues podía haber intentado algo, pero ya había muchos observadores internacionales y después tuvimos la prueba contundente de que el presidente Zedillo realmente estaba observando que sucedieran las cosas democráticamente, porque el que reconoce primero el triunfo es el presidente Zedillo, con todas las polémicas que ahorita hay sobre él, pero en Nayarit él fue demócrata. En otras cosas no quiero meterme, pero en el caso de Nayarit él fue demócrata. Y entonces fue una gran victoria con muchísima base social.
Tenía yo amigos del PRI que siguen siendo mis amigos, porque las amistades no hay que perderlas por la política, y me decían, es que ustedes no pueden ganar porque no tienen estructura. Ellos creían que no teníamos estructura. Lo que no sabíamos que habíamos construido desde el PRI una enorme estructura social, que después se convirtió en el voluntariado social, que ellos no entendieron a tiempo lo que se les venía, una base política operativa para que un gobierno funcionara. Porque los partidos, aún los nuestros, nos hacían el vacío, nos hacían el vacío los diputados, aún los nuestros, nos hacían el vacío los presidentes municipales, todo el mundo nos hacía el vacío. No se dieron cuenta que podíamos acudir a nuestra base social. Cuando nosotros les hicimos el vacío a ellos, en sus propios territorios, empezaron a darse cuenta cuál era nuestra estrategia. Pero ya los habíamos rebasado. Y tuvimos la opción de hacer un magnífico papel en el gobierno. Y lo digo porque pues, me consta. Y los resultados ahí están. Es decir, el paradigma nunca lo leyeron ellos. O sea, nunca vieron el cambio de paradigma. No lo entendieron porque traían un esquema en la cabeza, un esquema político. Y como nosotros estamos buscando el cambio real, pues nosotros estamos buscando todas las alternativas, todas. Y las alternativas eran analizando la realidad, no acatando patrones de conducta. ¿Los mató el dogma entonces a ellos, por así llamarlo Sí, metafóricamente? los cegó el dogma, los perdió el dogma. Después a los partidos que nos acompañaron también los perdió el dogma. No entendieron lo que era un movimiento social auténtico, porque nunca habían hecho ninguno. Esa es la verdad. Y entonces nosotros llegamos con la novedad, y pues fue un parteaguas nacional e internacional. Yo no digo que por eso ganó Fox, pero fue un caminito. Carlos, ya llegamos ahora sí que a la conformación del primer año de gobierno de Don Toño, donde vimos varios personajes que algunos incluso cayeron a la cárcel, otros definitivamente no dieron el ancho. Platícanos cómo fue esa conformación. Mira, sucedió que como la mayoría de nosotros venía del PRI, pues traían las mismas costumbres y la misma visión. Compadres, parientes, cuates. Pero como había una base social que presionaba, entonces empezaron a reventar los que tenían las mismas costumbres. Y unos salieron. Otros no salieron, pero les dio diabetes, por ejemplo. Porque no resistieron la presión social, aguantaron ahí, pero empezaron a perder la ecuanimidad. Y empezaron a suceder cambios, porque no resistían la presión social. Y no había que hacer nada más que cambiar. Y si no cambiaban, reventaban. Las mismas reglas no podían aplicarse a una realidad nueva. Y muchos no lo entendieron y se fueron. Y hubo que estar cambiando. A ver, Carlos, para aclararle al público, porque yo como lector, en aquellos años y también yo estaba empezando en el periodismo, pues nos dimos cuenta de que al primer año un escándalo sobre una adjudicación de vehículos y de carros y empezó una guerra intestina al propio interior del gobierno, específicamente en la Secretaría de Gobierno, con el entonces subsecretario de Gobierno. Platícanos cómo estuvo realmente lo que tú viviste y lo que supiste. Mira, hubo concursos reales. Había, me consta porque después fui secretario, había comités de adquisiciones y funcionaban. Y obviamente pues, el grupo del gobernador tenía empresas. Claro. Y no tenían por qué descartarlas a priori, tenían que participar, claro. Y tenían que competir. Entonces cada marca tenía que competir. Y tenía que comprar lo que se ocupaba. Y hubo esa polémica que nunca se demostró jurídicamente que estuviera falseada, nunca. Hubo un debate con Guadalupe Acosta Naranjo, que a mí me tocó resolver, por cierto. No en cuanto a las camionetas, yo no me metí en esas cosas, sino en cuanto a la secuela política. Guadalupe Acosta Naranjo decía que lo habían corrido por él haber denunciado el asunto de las camionetas. ¿Las adjudicaciones? Sí, pero fue chusco. Fue chusco porque Guadalupe no sale por eso. A ver, ¿cuál es? Platícanos la realidad. Guadalupe nunca tuvo un comportamiento terso en la campaña con Don Echeverría.
Y a mí me tocó también confrontaciones muy fuertes con Guadalupe, porque Guadalupe siempre tuvo la tendencia de formar gobiernos paralelos. En la campaña él quería hacer un poder paralelo de la propia alianza, impositivo, se sentía sobrado con su colmillo político, pensaba que éramos novatos, o sea, no nos conocía a fondo, pensaba que éramos ñoños. ¿No los midió? No nos midió. Él creía que éramos ñoños porque no nos veía en el debate en el que él estaba. Pero nosotros estamos en el debate verdadero en el territorio. Entonces por eso traíamos el comillo suficiente. Guadalupe entra no propuesto por Antonio Echeverría Domínguez. Entra propuesto por Ernesto Navarro, respetado por Toño como asunto interno y decisión interno de Ernesto, de la cual él tenía que hacerse responsable. Cuando Acosta Naranjo rebasa en sus operaciones las facultades como subsecretario y rebasa a su jefe, el secretario general de gobierno, entonces empieza a crearle problemas no al secretario general de gobierno, al gobierno del Estado, porque Guadalupe aprovechó el poder que Ernesto Navarro le permitía tener. Por ejemplo, él controlaba la Dirección de Desarrollo Político. Él la usaba para golpear a los grupos internos del PRD que no eran de él, de ese tamaño. Y bueno, pues, todos los del PRD eran mis amigos, unos y otros, entonces yo estaba al tanto de todo. Guadalupe no podía mentirnos porque nosotros sabíamos lo que pasaba en las entrañas de todos los partidos, porque ayer es un huevo. Volteas en el 360 grados y ya lo viste, ya viste todo. El verdadero problema es que Guadalupe quiso crear un gobierno paralelo adentro del gobierno de Toño. Y se dan 3 tomas de la presidencia, de presidencias municipales importantes: Compostela, Tecuala y Acaponeta. Compostela ganó realmente Lalo Gómez. Ahí hubo un fraude de última hora, alguien se descuidó. Realmente Lalo Gómez ganó la presidencia como candidato de la alianza, pero alguien se descuidó. Y toma la presidencia, y bueno, ahí hubo asuntos internos del PRD que ellos arreglaron adentro, y Lalo dejó la presidencia. En Tecuala a mí me tocó operar junto con Nacho Ponce la toma de Tecuala, y el problema era Naranjo también, porque Naranjo había causado una división. Naranjo lanza un candidato por el verde en ese tiempo. Él, siendo de los líderes de la alianza, lanza otro candidato en Tecuala. Y entonces se propicia una situación muy conflictiva, y gana Andrés Bogarín, que en paz descanse, y pierde nuestro candidato, Martín Bueno, un excelente candidato, un cuadro. Entonces la gente no cree en la victoria del PRI y toma la presidencia. Pero esta toma de la presidencia estaba impulsada desde adentro del PRD. Y entonces me tocó operarlo y convencer a los líderes allá que la toma de la presidencia de Tecuala, a quien estaba perjudicando no era el PRI, sino le estaba creando un conflicto al gobernador que recién entraba y que lo iba a debilitar ante el sistema. Entonces, con esas razones manejadas de cierta manera, la gente se convence, y entonces Toño entra de manera triunfal en Tecuala, la gente lo recibe con gloria, y suceden las cosas bien. En ese mismo día, un cuadro de izquierda de Acaponeta nos entrega un papel donde Guadalupe Acosta Naranjo había pactado la entrega de la toma de la presidencia de Acaponeta a cambio de un montón de prebendas que nunca consultó ni con el secretario de gobierno ni con el gobernador. Él decidió regalarles un montón de posiciones a las gentes de Acaponeta, él por su cuenta. Y eso era totalmente ilegal. Era tan ilegal que Guadalupe se atrevió a llevarse a toda la fracción de diputados del PRD. Y entonces, en ese acuerdo firmado por él, por los que tomaron la presidencia de Acaponeta y por toda la fracción parlamentaria del PRD, avalando un acuerdo totalmente ilegal, totalmente impolítico, algo que debió caer en ese momento, pues Toño se la guardó.
Y pues fue evolucionando hasta que salió. Pero no salió ni por camionetas ni nada, salió porque quería formar un gobierno paralelo y bueno, pues, a partir de entonces se dedicó a justificar su salida con argumentos de persecución política. Pues no, nada era cierto, se lo demostramos incluso con documentos, todo lo que decía, se lo mostramos con documentos en programas públicos. ¿En consenso, si no mal recuerdo, algo así? En consenso me tocó debatir con él y enseñarle los papeles a la Cámara de por qué había salido y por qué lo habían metido a la cárcel. Lo metieron a la cárcel por denuncia del PRD. ¿No lo metieron ustedes? No, fue el PRD quien lo metió. ¿Te acuerdas de los que interpusieron la...? Fue Nacho Ponce y otras dos compañeros. No sé si Benito, no estoy seguro. Estoy seguro de Nacho. No estoy seguro si Benito Madero, por si me equivoco, me justifico desde ahorita. No estoy seguro de otras dos. Porque yo tenía el papel y yo lo mostré a la Cámara. ¿Por qué? Porque falsificó documentos. Y como falsificó documentos, pues era delito y lo metieron a la cárcel. Pero no tenía que ver el tema de Toño con... No, sus compañeros lo metieron a la cárcel. Sus propios compañeros. Sus propios compañeros. Entonces, esa fue... después Guadalupe se convirtió en un personaje nacional y qué bueno. Quiere decir que la política de Nayarit tenía tanto nivel que si no la hacías aquí, la hacías allá, porque allá estaba más fácil que aquí. Bueno, siempre tuvo estatura Guadalupe entonces para operar, ¿verdad? Digo. Allá sí. Ajá. Aquí pues, con nosotros no pudo. Nosotros no pudo porque no fue leal. Que después tuvimos varios encuentros políticos, afortunados algunos, otros no afortunados, pero bueno, cada evento tiene su característica y el comportamiento de los actores políticos va de acuerdo a cada evento, sin rencores. Después nos volvimos a juntar con Guadalupe, no creas que nos odiamos, es más, si me lo encuentro, si me lo permite, lo saludo y le doy un abrazo. Claro. Por los viejos tiempos. Así es. A ver, una pregunta importante también. Muchos dicen que se desgastó muy rápido el gobierno de don Antonio Echevarría. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo lo vivieron ustedes al interior? ¿O qué propició eso? Mira, el gobierno de Toño fue siendo muy sólido en sus realizaciones. O sea, yo dudo que haya un gobierno que haya dado tantos resultados concretos. No hubo pugnas políticas internas, había ahí cuestiones de celos entre compadres y que nos... O sea, había grupos de compadres que pensaban que quien no era compadre, pues no tenía el derecho aristocrático que da el compadrazgo. Era chistoso, ¿no? Era chistoso. Era parte de la cultura perista, los compadrazgos y los parentescos. Hubo ciertas cosas, pero que no llegaron a mayores, no llegó la sangre al río. Entonces, pues fue evolucionando. ¿Qué sí sucedió a media elección, a medio periodo? Pues no hubo alianza. Entonces, si no hubo alianza, nunca en la vida habían ganado ni el PAN, ni el PRD, ni el PT, ni el PRS. Nunca en la vida habían ganado elecciones. Entonces, como nunca las habían ganado, pues siguieron sin ganarlas. Porque ya no hubo quien conformar la alianza. A Toño no le interesó y a ellos tampoco les interesó. Entonces, la pura aritmética, pues tú suma y das un total y divides, das otro total. Fue una cuestión aritmética. No se hizo la alianza. Hubo un impulso muy personal a Polo. No ganó porque tampoco los acuerdos internos fueron muy sólidos. Ahí también hubo desajustes. Y en la política a veces suceden los celos personales. Los celos personales explican muchísimas cosas. Y ahí hubo también cosas de celos personales, choques de grupos internos. Yo ya soy, ustedes ya no son. Que fue el caso emblemático de la presidencia de Polo contra Ney González. Pues Ney no debe haber llegado nunca por el daño que ya sabíamos que iba a hacer, porque la historia de Ney no empieza a la presidencia, empieza a los 15 años, que has de saber. Nunca se aclaró el tema. El secuestro, pero en lo oscurito, pues todos supimos de los billetes marcados que aparecieron en una cuenta. Entonces ya sabíamos quién era Ney, nadie se engañó, pero pues lo dejaron pasar. Ahí hay cosas que yo no me explico y no me atrevo a decir porque no tengo los pelos de la burra en la mano, pero sospecho que hubo acuerdos en lo oscurito para que Ney pudiera ser primero presidente y luego gobernador, desafortunadamente. Que muchos dicen que tenemos en puerta un nuevo Ney, ¿verdad?
pero no sé qué tantas características tan similares pudieran tener. Mira, tendríamos que brincarnos muchas cosas en esta charla, podemos, Claro. pero hay condiciones políticas nacionales Ajá. que van a determinar cosas, ¿no? Y luego ya la realidad va a decirnos si se repite la historia, pero la realidad nos va a decir. Bueno, seguimos con el gobierno, estamos aquí ironizando. Seguimos con el tema de que estás en el gobierno de Toño y tienen que entregarle prácticamente, pues, a la entonces oposición. Gana el PRI, entregan al PRI gobierno otra vez. Sí, claro, sí. ¿Cómo lo viven ustedes ahora esa etapa otra vez? Es parte ya del oscurito. Y no tenía por qué haber ganado. Realmente yo estoy convencido que ganó aquel doctor Navarro, no este. El doctor Navarro 2005, que son dos personas distintas. El doctor Navarro 2005 es una persona y el doctor Navarro de ahorita 2025 es otra persona. Lo digo con respeto, pero la política la hace la realidad. Y entonces, no se hace la alianza política verdadera, ninguna. El doctor se va al PRD, Toño se tarda en apoyarlo, se tarda, deja transcurrir tiempo. No sé si porque estaba pensando si apoyarlo o no, o no sé si porque estaba pensando no apoyarlo, no lo sé. La mente humana siempre será un misterio, pero hubo cosas raras que me tocó ver. De último momento, un poco más de un mes antes, Toño me invita a renunciar a la CEDER como secretario y me invita a irme a la campaña Navarro. Y lo acompaño todo el día, todos los días, durante un mes. Y en ese mes, en las encuestas, alcanzamos y rebasamos a Ney González. Por eso fue todo tan raro. Ney González empezó a tener un comportamiento errático, porque él sabía que ya lo habíamos alcanzado y que lo estábamos rebasando. Sin embargo, hubo una operación política muy intensa del equipo de Roberto Madrazo, que bueno, llevó a hacer parecer que al equipo del PRD le había hecho falta operación política. Y yo estuve en una reunión donde estuvo Ricardo Monreal, Acosta Naranjo y el doctor Navarro. Después de la elección hubo reclamos muy serios, muy serios, después de la elección. Y hubo tantas dudas que la elección no se resolvió el día de la elección, ni un día después. Se resolvió mucho después. Fueron 4 puntos de diferencia, ¿no? O algo. Fue muy poco, pero además en duda. Además en duda. Se resolvió al último. Lo resolvió un tribunal. No resolvió en las urnas. Resolvió un tribunal. Entonces, hay muchas cosas ahí que enturbian la llegada de Ney. Y no sé si eso trastocó la filosofía del doctor y lo convierte en un hombre optimista entonces y cercano al hombre distante que soy, que no quiero juzgarlo a detalle, pero sí quiero decir el hombre distante que soy. Bueno, pues ya estamos en el gobierno de Ney Manuel González. ¿Cómo lo vivió usted? Con mucha persecución. Yo fui un secretario muy activo, muy propositivo, de muchos resultados, y entonces a mí me tuvieron 7 años explicándoles a auditores con manzanas y peras dónde estaba cada peso que, que ellos no encontraban, porque ellos no lo encontraban, ahí estaban donde decían los documentos, pero ellos no los encontraban. Entonces tuve que pagar abogados para que estuvieran cuidándome de que no me fueran a inventar un delito. Nunca me encontraron un peso, yo no tengo una sanción de un peso, no tengo una sanción administrativa, nada absolutamente, pero duré 7 años rindiendo cuentas por esa persecución que Ney ejerció. Y poquito, porque Roberto me debía algunos favores importantes que yo cuando secretario se los hice. Después espero que se haya dado cuenta de sus errores. Después Ney le ordenó a través del Congreso, cuando Roberto recién entraba de diputado, le ordenó que me denunciara de haberme robado 100 millones de pesos. Yo lo confronto en consensos precisamente. Y le pregunto, a ver Roberto, ¿de qué partida?
¿Bajo qué concepto? ¿Con qué proyecto? Y Roberto me dijo una cosa increíble. Dice, pues no sé. Voy a investigar y en un mes te digo. Y es hora que no me ha dicho. Y ya pasó mucho tiempo. Y ya pasó mucho tiempo. Y lo digo sonriéndome porque pues, son anécdotas, ¿no? Claro. Después de que le ayudé a Roberto, pues me paga con eso, pero yo entendí que lo habían mandado en ella a través del líder del Congreso de ese momento. Entonces, son cosas chuscas. La política a veces es ridícula, pero hace mucho daño. ¿Fuiste diputado? Sí, Platícanos, fue del 2008 al 2011, ¿no? ¿O algo así? sí, 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 ¿no? algo así. Hicimos una alianza entre el equipo de Toño y el equipo de Navarro, el Partido Verde y el PRD. Esa alianza casi nadie la recuerda. Y Navarro iba de candidato a presidente municipal de Tepic en contra de Roberto Sandoval, precisamente. Pero fue una alianza desordenada. Hubo actores políticos ahí que complicaron las cosas. Complicaron, no ganamos, pero casualmente ahí fuimos diputados varios. Yo fui uno de ellos. Juan Chegaray fue otro. La compañera Noemí también fue diputada en esa alianza. Entonces llegamos a medio periodo en ella, que ahí me sirvió porque pues ahí no hallaba cómo agarrarme. Y bueno, pues ahí le di batalla a ella y a todo el Congreso. Fue muy divertido, por una razón curiosa. La mayoría de diputados no estaban preparados para debatir. Entonces a veces los mandaban a debatir conmigo y no estaban preparados. Entonces era divertido estar ahí con ellos. Bueno, viviste el periodo de Ney, por así que perseguido, por así llamarlo, cuestionado por temas que tenían que ver con la hacienda pública, pero después viene ya el tema de las nuevas elecciones. Hay una elección antes, que A es ver, la de López platícanos. Obrador. Ah, también operaste en esa. Pues tan operé que fui candidato a senador. Bueno, Y gané, y gané. Pero los grupos políticos decidieron que perdiera. caray. Ah, Espere, platícanos esa, a ver, platícanos. yo gano todo el día. Incluso la fórmula de senadores era Javier Castellón y yo, más que yo iba en segundo lugar. Gano todo el día y en Tepic nosotros sacamos muchos votos más que la candidata a diputada federal que ganó, que fue doña María Eugenia Jiménez. Ella ganó la diputación de Tepic, pero la fórmula de senador sacamos más votos que ella. Y sin embargo nos vamos al distrito de Compostela y lo cierran y no lo abren hasta que perdimos como con 900 o 1000 votos. Hasta entonces lo volvieron a abrir. Convirtieron más de 10,000 votos en 11,000 votos en contra. Caray. Así, y hubo una anécdota, ahorita no voy a decir nombres porque tendría otra vez que demostrarlo y presentar las pruebas, pero lo voy a decir. Una vez en Bahía de Banderas fue gente muy cercana a mí, mi familia más cercana, la más cercana, a una asamblea de estructura electoral. Y se encuentran a los responsables del sur del estado de coordinar las campañas y la estructura electoral, a los responsables de nuestra alianza, de la alianza de López Obrador, de la alianza que auspiciaba mi candidatura a senador y la candidatura a diputado federal de Miguel Carrillo Villarreal, dando indicaciones a toda nuestra estructura que había que ir a favor de López Obrador, lo cual era correcta, pero en contra de los candidatos de la alianza del PRD, a favor de la alianza del PRI. Y eso coordinado por dos de los personajes que coordinaban la alianza a nivel estatal, de los nuestros. Y ahí me dijeron mi familia, oye, demándalos, denúncialos. No, porque voy a hacer más grande la herida. Pero sucedió. Y así no fui senador. No estoy dolido, pero bueno, la historia ahí está. Ahí está la historia. Sucede. Con el tiempo me dicen que estaban de acuerdo los míos también. Y digo, pues no sé. No me lo juren, porque si me lo juran, a lo mejor lo creo. Bueno, como dice por ahí una canción, todavía duele, ¿verdad? Pero ¿Te acuerdas? te Ya no te duele, acuerdas. pero te acuerdas. Ahora sí, ya viene la etapa propiamente de la elección donde está doña Marta y está Roberto Sandoval. Ahí sí operaste ya directamente. Sí, yo fui junto con Cuauhtémoc Navarrete el principal operador de la campaña. Junto con Cuauhtémoc Navarrete. Los dos fuimos los responsables de la campaña, de Marta Elena. Y ganó. A ver, ¿cómo es eso que ganó? Ganó, o sea, Platícanos. ganó. Ganó y nosotros hicimos una estructura
que cuidara la elección. La quitaron y pusieron una estructura del PRI para que operara el fraude. Mucho se dijo, tú desmiénteme, no hay problema, que don Toño no estaba de acuerdo con la candidatura de doña Marta. Mira, una cosa pública en ese tiempo, también no quiero entrar en dimes y diretes porque yo le debo respeto a Toño, pero una cosa pública, que fue pública, es que la pareja de Toño en ese tiempo, con la cual en ese tiempo ya tenía, no sé si 3 niños o 2, pero en esas andaba, denuncia públicamente, saca un video bien editado, que hubo rumores que era una amiga nuestra la que había hecho el film. Tú seguramente sabes el nombre de esa compañera, que lo había hecho en un hotel importante de aquí en la ciudad, la filmación, donde ella dice que si gana Marta, se va a ir contra ella, contra sus hijos y contra Toño. Toño nunca la desmintió. Y sin embargo, dentro del PAN modificaron la estructura electoral y pusieron una estructura electoral del PRI manejada por el magisterio. Y entonces Marta, que tenía que ganar, perdió. Háyale que públicos fueron los desacuerdos familiares. Eso yo no me meto en la vida privada. Ellos lo hicieron público. Sí, claro. No yo. No estamos hablando de temas personales, No, fueron públicos. Fueron públicos. Claro. Hechos públicos por ellos. Esto sucedió. Y eso fue muy doloroso, porque éramos un equipo de gente, pues, dando todo nuestro esfuerzo. Y la mayor parte del dinero salió de nosotros. Sí hubo subsidios, sí los hubo, porque era una alianza electoral. Pero no, muchos de nosotros quedamos quebrados, porque teníamos que ganar y perdimos. Así sucedió. Y te digo de lo que me consta, no de lo que supongo. Pero sí comentas que hubo ciertas irregularidades el día de la propia elección. Sí, claro, nombramos a la principal parte del equipo, observadores electorales, ciudadanos. Y fue un desastre. Y te quiero decir que yo tenía copia de todas las actas de Tepic, todas. Hicimos el análisis. No había un 5% de actas con datos verdaderos. Las sumas no daban, ninguna. Todo era un desastre. Y yo le propuse al Comité Nacional, al Comité Estatal del PAN que trajera abogados de México del PAN, para no atenérselo aquí. Pues me reclamaron de manera muy airada que por qué estábamos impugnando la elección. Así. Y entonces los temas personales a veces indebidamente se mezclan con los temas de la sociedad. Uno debe respetar las vidas familiares, pero las personas deben de respetar la vida social. Nadie es dueño de la sociedad, por más poder que tenga. Y en Ariel ha pasado eso muchas veces, desafortunadamente. Los poderes se sienten por encima de la sociedad. Y eso hace mucho daño. Con el tiempo uno cree que la parte social que todos tenemos, porque todos tenemos una parte individual y una parte social, cuando le fallas a tu parte social, uno cree que el remordimiento te va a atormentar. No sé si atormente a aquellos que actuaron en contra de su parte social, porque fueron situaciones aberrantes, vergonzosas. ¿Cómo vives el proceso ya con Roberto Sandoval como gobernador? Ni bien ni mal. Roberto me respetó porque él sabía lo que me debía. Hice algunas acciones con cierto liderazgo social. Gestiones, luchas ejidales. Yo soy ejidatario de un ejido del norte del estado. Me metí en algunos conflictos con el gobierno. Nada grave. Un funcionario me dijo, oye, pues si sigues así, voy a decir a Beitia. Y le dije, oye, tú quieres arreglar todo a beitazos. Y ya no lo hizo. Porque además yo previamente había tenido una buena relación con Beitia cuando fue secretario de Seguridad Pública de Tepic. Yo tomé la presidencia de Tepic y tomé el Palacio de Gobierno con una huelga de policías. Policías estatales y policías municipales. Pero sin embargo nunca hubo confrontaciones con Beitia. El Beitia que después supimos que era,
conmigo fue un caballero en la presidencia de Tepic, tengo que reconocerlo. Ya en el estado no me le acerqué, no quería ver qué tanto había cambiado, pero reconozco que no me tocó. Y pues yo le debía agravios en la presidencia de Tepic, pero no pasó nada. Y Roberto, pues yo le había hecho favores, sí lo sabe. Tampoco me tocó. Entonces para mí Roberto fue un pésimo gobernador, pero de manera personal me respetó. Pero como gobernador fue terrible. ¿No te invitan a la campaña de Antonio Echeverría García? Me invitan al evento del 28 de enero. Me invitan de manera insistente. Yo ya estaba comprometido con Manuel Cota, yo nunca rompo mis compromisos. No entendí por qué me invitaron de manera tan insistente, si yo no estaba ahí. Lo entendí porque yo era fundador del movimiento 28 de enero. Fui en esa calidad. Pero también me insistieron que hablara, hiciera uso de la palabra. Y abrí el evento. El 80% eran amigos míos que se habían formado conmigo en las campañas, junto conmigo. Eran mis amigos, casi todos. Y bueno, hubo una exclamación de optimismo pensando que yo me sumaba y en el discurso, lo más respetuoso posible, pinté mi raya, públicamente. Pinté mi raya, para que no hubiera duda, porque había dudas. Y me sirvió para pintar mi raya públicamente. Y como dice por ahí un periodista, el que entendió, entendió en esa vez. Algunos no lo entendieron, pero otros, lo que me interesaba que entendieran, lo entendieron. Entendieron mi discurso. Fue muy elocuente para la clase política, aunque no para todos, de cómo yo estaba pintando mi raya. Y la pinté. Y sigue pintada. Yo guardo los afectos personales, ahí están. Respeto a las personas con las que tuve una gran convivencia, con las que tuve grandes logros. Si un día me invitan a un café por los viejos tiempos, voy con gusto. Pero lo que estuvo bien, ahí está. Y lo que estuvo mal, ahí está. Pero realmente no hubo, bueno, hubo un acercamiento para este evento, pero no un acercamiento realmente para incrustarte en la estrategia. No, creo, y es una creencia, nada más, que pensaron que me iba a entregar. Pero los acuerdos no se dan así. Los acuerdos es de manera privada una charla, se habla, se dan las razones, se dan los porqués, se dan los cómo, y entonces se puede llegar a acuerdos o a desacuerdos, pero concretos. Ahí no hubo eso. Hubo una invitación a un acto público y yo reaccioné en ese contexto. Mucha gente se sorprendió, no tenía por qué sorprenderse. Yo no estaba traicionando a nadie ni a nada. Claro. Yo estaba siendo congruente con mis principios, los mismos que abanderé toda la vida, con los que ejercí, con los que sigo ejerciendo. Por eso cuando me decían que cambias de partido, con mucha felicidad, no, pues es que los partidos representan sus actos. Si los actos son color rosita, son partidos rositas. Si son negros, son negros. No importa lo que digan sus libros, importan sus actos. Y hay que leerlos correctamente. ¿Por qué Manuel Cota? Porque era el que podía ganarle a Toño Chico. Yo sabía de la absoluta inexperiencia de Toño Chico. Absoluta. Yo no podía sospechar que iba a ser un pésimo gobernador. Yo sabía que iba a ser un pésimo gobernador. Y lo dije públicamente. Tú no puedes manejar un estado tan complicado sin tener ni tantita experiencia política. Y sabía quiénes eran sus operadores. Y él no tenía experiencia, pero sus operadores sí tenían mucha experiencia, pero en lo peor. O sea, estaban preparados para el mal. Y lo hicieron. Ahora sí que, como dicen, fue un gobierno que perdió la luz. Pues nunca la tuvo, no la perdió, nunca la tuvo. Bueno, digo, perdió la luz porque finalmente al final del cuatrienio varias instituciones, edificios públicos se quedaron sin luz por la falta de pagos. Sí, todo fue consecuencia lógica de la inexperiencia por un lado y de los operadores que iban a lo que fueron. Iban a lo de ellos. En ese inter sucede lo de Compostela también. A mí me invitan a participar de Compostela, dimos una lucha frontal cuando la presidenta municipal de Compostela era a la vez presidenta municipal y senadora. Y esa lucha la dimos en México. Y bueno, hubo intereses muy grandes con las cuales no pudimos. La lucha política la dimos bien.
Creo que la ganamos, pero la lucha electoral, la lucha de poder no pudimos. Era un gobernador, un senado completito, eran muchos factores. Y pues hasta ahí no pudimos, pero el desgaste político se los hicimos y seguimos cobrando ese desgaste en contra de ellos. ¿Qué calificación le pondrías a este gobierno, a ese cuatrienio, ¿A cuál? al de Antonio Echeverría García? No le pondría calificación. ¿Así de plano? Sí, no le pondría calificación. Así de plano. No me atrevo. Pues bueno, vino por ahí el cambio de gobierno, 4 años, que fue algo inédito. Tenían que hacer los ajustes por el tema de los procesos electorales. Y vino ya otra etapa en el Estado. ¿Participaste o ya definitivamente fuiste solamente espectador? Mira, participé en un experimento de hacer política sin dinero. Participé en la formación de un partido chiquito. Luego me dijeron que pudiera ser candidato a gobernador. Dije, bueno, yo juego sin dinero, a ver cómo es la política sin dinero. Luego dijeron que había alguien ahí que preferían que él fuera, lo acepté, me nombraron coordinador de campaña. Pero en el Inter, el presidente de ese partido chiquito fue cometiendo una serie de traiciones absolutos, cosas muy sucias. Y, y ya en los últimos momentos de campaña, dejo ese partido, le quito todo lo que pude, tenía que llevarme a algún lado y me lo llevé con Nacho Flores, todo lo que pude. Y creo que algo ayudé para que Nacho Flores agarre un poco más de votos. Pero mi objetivo era evitar que ese partido pequeño y ese líder traidor cobrara un salario político del trabajo de gente que pretendimos ayudarles y a las cuales ellos defraudaron. Entonces tuvo ese papel porque con el doctor de Amarro yo no comulgaba, porque creo que él tenía una deuda muy grande conmigo y porque nunca le vimos compromisos sociales de desarrollo. Hoy el doctor debemos apoyarlo, pero creo que él debe de recuperar el rumbo. Yo no me sumo a esa consigna de que contra la gente de México, pero él sabrá si todo lo que está diciendo es cierto. Ojalá sea cierto. Ojalá. Eres un hombre muy frontal. A ver, para la gente que nos está observando, ¿de qué partido estamos hablando donde se da esta desvinculación? ¿Cuál? ¿Partido chiquito? El partido chiquito. Viva. Ah, ok. ¿Quién era el personaje? Digo, no porque Daniel queramos. Yáñez. Bueno, De ese tamaño. De ese tamaño. ah, Pero ok. un experimento interesante, porque estábamos formando una estructura nueva, totalmente nueva, sin dinero, conscientes de eso, traicionada. Y ahora nadie le va a ganar a Morena, nadie. Ahora la lucha tiene que ser dialéctica, yo creo en la dialéctica, en la lucha de contrarios para encontrar la verdad. Entonces tiene que ser eso. Y quizá yo apoye un proyecto, si lo hay realmente en Nayarit, yo apoyo un proyecto porque va a ganar Morena, indudablemente, pero que sea hacia los resultados que, que aterricen en la población, en el bienestar de la gente, en el desarrollo de la gente, en la autonomía económica de la gente, que es lo que importa. Importa darles cosas, pero importa más su autonomía. Entonces hay que ayudarlos a ser autónomos desde el punto de vista económico. Y en eso yo sí participaría, sabiendo que va a ganar Morena, sin ninguna duda. Estamos llegando prácticamente a lo que es la recta final de esta entrevista que nos acabas de dar, pero quiero irme con algunas preguntas muy puntuales que espero que nos contestes lo que se te venga a Está la bien. mente. ¿Sigue vivo el video? Seguimos vivos. Sale. Así es, afortunadamente. Guadalupe Acosta Naranjo. Una gran habilidad política al servicio de un espadachín fatuo. Miguel Ángel Navarro Quintero. Ocupa recuperar la alegría de vivir para ser bueno. Marta Elena. Marta Elena está haciendo lo correcto, recuperando la tranquilidad. Antonio Echevarría Domínguez. Debe revisar su papel histórico. Un gran gobernador. Como es gobernador debe revisarse. ¿Tu amigo? Lo fue, ahorita no estoy seguro. Si me da la mano, se la doy. Si no me la da,
no pasa nada. Roberto Sandoval. Pobre Roberto. Polo Domínguez. Polo Domínguez, un excelente médico. Ramón Cambero. Raúl Cambero, ¿todavía existe? Bueno, tu familia, Lo que más quiero. tu vida, Mi vida, la felicidad, mi familia, mis hijos, la tranquilidad, escribir si me da tiempo, tu presente, mi casa, mis hijos, mis amigos, los que me quedan, creo que son muchos, aportar experiencia y escribir. tu futuro. Mi futuro, lo mismo que mi presente, multiplicado por las veces que se me permita. Pues aprovechando que comentaste que tú crees que va a ganar Moreno otra vez aquí en el estado de Nayarit, te voy a hacer ahora sí que unas preguntas de algunos personajes. Pavel Jarero, Pavel Jarero está ganando mucha experiencia, debe de aprender lo bueno y lo malo que ha cometido, los ha cometido las dos segmentos, lo bueno y lo malo, los ha cometido, pero si lo tomas como experiencia, pues se convierte en bueno. Obviamente tiene un gran apoyo en el centro, obviamente. Gustavo Ayón, Gustavo Ayón, gran deportista, le falta escuchar más a muchos de sus amigos. Héctor Santana, Héctor Santana está despuntando mucho, va a depender de factores nacionales. Adán Casas, Adán Casas yo lo considero mi amigo. No creo que sea actor estatal, puede ser municipal, regional, es un buen hombre, pero no le dan las circunstancias para ir más allá. Creo que se va a mantener vigente, pero no más allá. en el norte se ha movido mucho Manuel Salcedo, Manuel Salcedo tiene su territorio. Lo demás es especulación. Yasmín, Yasmín, muy activa, conozco muy pocas activistas como ella, pero depende totalmente de las circunstancias nacionales, totalmente. Para nada de ella misma, depende de circunstancias nacionales. Geraldine Ponce, Geraldine pues, es la que se le acomoda mejor el panorama político, pero la política tiene palabras de última hora por circunstancias, pero a ella se le acomoda, porque esa es la realidad. Pero puede cambiar porque la aritmética nacional puede cambiar. Entonces, si bien tiene tantas posibilidades, no está dicha la última palabra. Mientras debe reflexionar sobre lo que hay que hacer, que eso importa. Alejandro Galván, Alejandro Galván, creo que todavía no sabemos cuál es su papel. Quizá ni él mismo lo sabe, porque depende de muchos factores políticos. Movimiento Ciudadano, Metieron a Gloria Núñez y hasta ahí llegaron. PRI, PRI, es que ya no es el PRI. el PAN, Ya no me acordaba de Ramón Cambero. El PAN va a depender totalmente de Licho Reyes. Totalmente. Lo que haga Licho Reyes es lo que va a hacer el PAN. Nada más. Solo eso. Águeda Galicia, Alicia tiene que aclarar una firma de un fideicomiso de 3 firmas. El fondo de pensiones. Yo manejé fideicomisos y ocupan 3 firmas. ¿Quién firmó? Eso hay que aclararlo, para que la base laboral no esté con esa incertidumbre. El día que ella hable, creo que muchas cosas van a quedar en claro, pero tiene que hablar. la política nayarita, Siempre en construcción, siempre en construcción. Ahí todos tenemos que construir, todos. Yo lo que pueda. el periodismo, El periodismo ya no es de papel, y como ya no es de papel, es totalmente libre, entonces tiene que ser muy creativo si se quiere ser profesional. Porque ahorita en potencia todos somos periodistas.
Entonces, aquel que es profesional tiene que ser muy profesional. Sí se puede. Nayarit, Nayarit es mi estado, el más bello del estado, del país. México. México, un país bellísimo, riquísimo, que soporta caer en la ruina cada cierto tiempo y siempre se levanta. Y siempre se va a levantar. Pero tenemos tantas oportunidades, si las aprovechamos, somos un enorme país, pero hay que aprovecharlas. No debatamos superficialmente. Vamos, Escritores escritores, yo quisiera ser uno. favoritos. Favoritos, a mí me gusta mucho Pedro Páramo, Juan Un Rulfo. clásico. Me gusta más que García Márquez. Él es mi escritor favorito. Tu libro, ¿cuándo? Ya debió haberlo hecho. Si te diera la fecha, te diría el año pasado. Entonces, de ese tamaño es la fecha. Si te diera la fecha, te diría el año pasado. ¿Cómo quisiera ser recordado? Por mis hijos y por mis amigos. Lo demás no me interesa pasar a la historia. Creo que lo que hice bien lo van a recordar aquellos con los que conviví. Alguna vez tuve campañas muy caras de prensa cuando había esas posibilidades. Nunca tomé un peso para regalárselo a alguien, para que me hicieran el favor. Y creo que les costé muy caro y no me sacaron ni un 5. No compro yo amor. No ocupo. ¿Cómo vive un operador político? Porque lo fuiste y creo que lo sigue siendo en la esencia. Hay operadores políticos en Nayarit muy visibles. Guadalupe Acosta Naranjo es uno de ellos. Yo a ti, con todo respeto, te pongo también en ese nivel de grandes operadores políticos de la política nayarita, no de unos 5 años, 10 años, más de 20 años. ¿Cómo lo vives como operador? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo hueles la política? Si tú quieres ser operador, tienes que estar diario al tanto de la realidad para saber qué haces con ella. Un operador político es alguien que incide en la realidad a través de las personas. Es un operador político. Creo que es una definición muy sencilla pero profunda. Es incidir con conocimiento y con profundidad. Y creo que así soy. Pero cuando actúo, lo hago. Y cuando no me mantengo al margen, tomo café con mis amigos, que es una delicia. El campo. El campo ahí está, esperándonos hacer cosas. El campo es literalmente hacerlo germinar. Ahorita nadie se está entendiendo de él. Nadie. Nadie es nadie. Los productores. Fuera de ahí nadie se está entendiendo del campo. Es tiempo que alguien se entienda del campo. Y luego, con todo respeto, no quiero denostar lo que están haciendo porque no veo lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo lo cuestiono? Si tuvieras que dar un mensaje para quienes nos están observando, ¿cuál sería? Mensaje final. Analicen la realidad, no dejen de llevar por los rumores ni por las pasiones. El fanatismo es el peor pecado social. Bueno, amigos de Séptimo Cantón, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Una entrevista que yo había tratado de tener desde hace ya mucho tiempo. Nada más nos encontramos en la calle, en el centro, o en algunos sitios que, pues, En los velorios. en los velorios también, ¿verdad? Coincidimos. Y te agradezco mucho la oportunidad, un hombre de tu bagaje, de tu experiencia. Yo creo que era válido y es válido, pues, conocer el Nayarit político a través de tu conocimiento y tu experiencia, Carlos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Amigos de Séptimo Cantón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.